La causa más común de morbimortalidad en los últimos 30 años sigue siendo el evento vascular cerebral junto con la cardiopatía, pero como que todos en los últimos años, como que todo el mundo se ha enfocado en un punto de vista cardiocéntrico, ¿no? Y como que lo neurológico queda a un lado, ¿no? Mas, sin embargo, la carga de discapacidad, tanto física como cognitiva, es muy importante. ¿Cuáles son los números actualmente, de terapia que se están haciendo en México? ¿Cuál es la tasa de trombolisis? Ese es un estudio que se presentó en el 2022 de mi maestro, el doctor Carlos Cantubrito. ¿Cuál es la tasa de trombolisis en la Ciudad de México? Menos del 3.5%. Estamos hablando de Ciudad de México, no estamos hablando de Cancún, de Quintana Roo. Ciudad de México, tasa de trombolisis del 3.6%. Y esto es muy importante para poner cómo están los números actualmente. Ese es un estudio que nos pone dulce y cuando lo leímos, híjole, golpea y golpea duro, porque podemos ver nosotros cómo estamos actualmente como centro a nivel no solamente de Cancún, sino de todo el país. Vean ustedes, eh, general, en la mayor parte del país, el tiempo de que podamos nosotros tener un acceso a una terapia trombolítica es más de 2 horas en todo México, en todo México. Vemos aquí los centros que están certificados para una, capacidad para hacer una trombectomía, y aquí estamos nosotros, realmente estamos la realidad es que estamos mal, ¿no? Y por eso queremos presentar esta iniciativa, y lo que queremos es, en base a esto, generar conciencia de que tenemos que avanzar en esto que queremos presentar. Por eso es la iniciativa del código Stroh del Hospital Galenia. Bueno, eso es un caso de la vida real, es un caso que puede ocurrir en cualquier día. Mujer de 68 años, es contadora, es hipertensa, tiene nefropatía, toma un montón de medicamentos antihipertensivos, toma una serie de medicamentos antihipertensivos y la paciente inicia su padecimiento el día 11 de agosto a las 2 de la tarde. Empieza porque empieza a notar debilidad de la pierna izquierda. La paciente, en lo que se espera o no, después de 2 horas, decide ir al servicio de urgencias. Para las 4:30 de la tarde, en lo que espera que la puedan atender en un hospital público, pasan 2 horas, la paciente se recupera, la ve el médico de urgencias hasta las 6 de la tarde. Cuando la ve el paciente, pues la ve bien, sin ningún déficit neurológico, la presión de 160/90, y le dice: "¿Sabes qué? Pues todo está bien". Para las 7 de la noche le hacen la tomografía, tiene un ASPE de 10 puntos, el electro está bien, todos los laboratorios están bien, salvo el tema que tiene de la enfermedad renal crónica, ¿no? Ya para las 7 de la noche, y el paciente, el médico de urgencias decide ingresarla a su domicilio, le dice: "¿Sabes qué? Tómate aspirina, tómate torvastatina y todo está bien", ¿no? Para el día 16 de agosto a las 6 de la tarde, casi 5 días después, la paciente ingresa con una debilidad, con un síndrome piramidal denso completo, proporcionado sobre el lado izquierdo, pierde el estado de alerta y la paciente ingresa al servicio de urgencias. Esa es la tomografía 5 días después de que la paciente fue dado de alta. Podemos ver un evento vascular cerebral, se define como maligno de la arteria cerebral media del lado derecho, y la paciente fallece. Cuando todavía está hospitalizada, a alguien se le ocurre hacerle un Doppler de carótidas, y lo que podemos ver es de que la paciente tenía una obstrucción significativa de la arteria carótida del lado derecho, ¿no? O sea, era una paciente que ingresó a un servicio de urgencias, fue egresada, y esa es una clásica historia, desafortunadamente, que ocurre muy frecuente. ¿Cuál es el código Stroh que involucra diferentes áreas, tanto a la parte de urgencias como a la parte de neurología? Pues todo esto que ya nos explicó Eric y el equipo, le vamos a dar siguiente, por favor, es de que no solamente necesitamos que esté precisamente un neurólogo, sino el médico internista, el médico de urgencias, el médico de primer nivel se debe de ir relacionando con esto. Siguiente, por favor. ¿Qué hacer con la terapia de trombolisis? Como centro hospitalario ya nos estamos migrando con el servicio de urgencias al TNK. El Tenecteplase, un solo bolo, dosis única, es más económico, tiene menos riesgos de hemorragia, y es la tendencia que nos estamos siguiendo ahorita como grupo de trabajo. Ya nos habló Eric la dosis, 0.25 miligramos por kilogramo de peso, indicación 1A, paciente que ingresa con menos de 4 horas y media del inicio de los síntomas, tomografía simple de cráneo, y si no hay contraindicaciones, se debe de trombolizar el paciente lo antes posible. Siguiente, por favor.
Ese es los estudios que tenemos, tanto el NORTES como el ATESTE-2, que ya estábamos mirándonos desde, realmente no es algo nuevo, ya lo teníamos desde el 2019, 2020, la eficacia del TNK. Podemos ver nosotros cuando lo comparamos al Teplase con el Tecnec Teplase, usamos esta clasificación que es de ranking, un ranking que es más cercano a 0, de 1 a 2, abajo de 3 es buen pronóstico, un ranking de 5 es que el paciente está con discapacidad, un ranking de 6 es un paciente que ha muerto, ¿no? Entonces, tenemos que acercarnos lo más posible a un ranking modificado abajo de 2 y podemos ver que el Tecnecteplase es superior todavía a la Tecnecteplase, ¿no? No hay un conflicto de interés con ninguna farmacéutica, pero la ventaja es mucho, mucho mejor con Tecnecteplase y es a lo que nos estamos siguiendo ahorita como grupo de trabajo. Vamos a la trombolisis extendida, ya nos habló Eric sobre la trombolisis. En las primeras 4 horas, el estudio inicial es la tomografía, el equipo de urgencia nos ayuda con el ASPED. Para nosotros vamos a ver ahorita cómo el ASPED es importantísimo para tomar decisiones, pero si el paciente tiene un infarto desde el despertar o que no saben, o saben qué, pues fuimos a acostar al paciente, lo vimos la última vez bien a las 11 de la noche, y hoy cuando fuimos a despertar ya vimos que no podía mover su cuerpo. ¿Eso qué es? Eso es un infarto del despertar. Y en ese escenario lo que nos ayuda mucho es la resonancia magnética. Ese es el protocolo WebOp, lo vamos a revisar ahorita. O en un paciente que ya tiene un tiempo más determinado en base al protocolo STEM, lo vamos a ver. Y el protocolo para una trombolisis extendida, que es este protocolo que lo vamos a ver a través de perfusión cerebral. Ese es el protocolo que ya nos habló Rodrigo. Nos vamos a saltar un poquito más. Y es aquí nos queremos detener. Si un paciente tenemos más de 4 horas y media, o es del despertar, que es el estudio o es el protocolo que se presentó, que nos comentaba Rodrigo, y la lesión se ve en la difusión y no se ve en el flare, y eso nos indica que el insulto vascular tiene menos de 4 horas y media del inicio de los síntomas y por lo tanto debe de trombolizarse. Es decir, en un evento vascular del despertar, el estudio inicial más allá de una tomografía, es una resonancia. Y lo hemos estado manejando con el equipo de imagenología a través, como protocolo Stroke, con Rodrigo nos hemos puesto de acuerdo, vemos flare, vemos difusión, cuánto tiempo nos puede tardar, como unos 20, 25 minutos, y decidimos trombolizar al paciente. Y la ventaja, por ejemplo, con TNK es de que es un solo bolo, nos dura 1 minuto, con RTPA nos íbamos hasta 60 minutos, o sea, la ventaja es muchísimo mejor. Y tenemos la ventana extendida para trombolisis, pero para esta ventana extendida necesitamos nosotros la perfusión cerebral. Más de 4 horas y media necesitamos perfusión cerebral para tomar decisiones cuando vamos a trombolizar. Y era lo que nos comentaba el doctor del área de imagenología. Lo que quiero comentarles es de que vean ustedes cómo vamos a ir tomando decisiones, pero es mucha gente que está atrás, o sea, es mucha información que nos da el servicio de urgencias que ya nos dio la escala de NIH, ya tomó glucosa, ya tomó presión, el área de imagenología que ya nos está dando la imagen para que nosotros podamos tomar decisiones inmediatas. Las guías rápidamente. La verdad es que muchas de esas cosas que salieron en las guías del 2026 ya la estamos haciendo en base a los estudios que tenemos desde el 2019, 2018. Es más, yo creo que las guías llegaron de manera retrasada, o sea, muchas de las cosas que están haciendo en las guías del 2026 realmente pues, ya las hemos estado haciendo desde hace unos años con el equipo de urgencias. Realmente habría que, hay como una crítica del retraso a estas guías, ya se estaban implementando, la resonancia magnética ya la estábamos implementando desde antes, los estudios de perfusión, la ventana extendida también. Lo que ahorita queremos es como revisar las guías, solamente las indicaciones para trombolisis extendida y trombectomía y trombolisis para circulación posterior. Y trombectomía para circulación posterior. Vamos a seguir entonces. Este es el protocolo para perfusión. Ese es el estudio Stenia que ya nos había hablado el doctor Rodrigo. ¿Cuándo vamos a pedir el estudio de perfusión? Ante todo, cuando tengamos más de 4.5 horas de evolución, necesitamos ver el protocolo para perfusión cerebral para tomar decisiones. Es una mujer de 76 años, es hipertensa, tiene una lesión mitral
y tiene 5 horas de evolución porque tiene una debilidad del lado izquierdo, tiene un NIJACE de 6 puntos, un ranking modificado de 3, y la paciente llega al servicio de urgencia con más de 5 horas. Esa es la perfusión. Vemos una tomografía que tiene un aspecto así rápida de 10 puntos, no hay alteraciones, pero podemos ver, por ejemplo, que en la perfusión cerebral tiene un área de isquemia, un área de core y un área de penumbra que es significativa, y con estos datos la paciente pues se decide trombolizar. Siguiente. La paciente es trombolizada 5 días desde del evento, igual lo que nos enseñaba el doctor Rodrigo, y veamos cómo se queda solamente el área que veíamos de isquemia, pero toda esta área de penumbra pudo ser rescatada. Y esta decisión, ¿cómo se tomó? En base a la perfusión cerebral. Somos el único, que yo sepa, el único centro en todo el estado de Quintana Roo que tiene perfusión cerebral. Yo que sepa, nadie tiene esto, ¿no? Este es el protocolo que estamos extendiendo, es el protocolo Estenia, y eso es muy importante porque esta información es la que nos va a dar el médico radiólogo. El médico radiólogo nos dice, ¿sabes qué? El core es de tanto, y veamos cómo en base al core, si esta área del infarto, el área que ya está lastimada, es menos de 70 milímetros, y el área de penumbra es más de 10 milímetros, y la relación core es más de 1.2, el paciente tiene que trombolizarse. O sea, pero esto, veamos cómo eso nos retroalimenta nuestro equipo de radiología, ¿no? No todos los pacientes, ojo, atrás, un poquito más, podemos regresar. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer entonces si el core es más alto, si es una lesión más extensa? Pues este paciente tenemos que llevarlo a trombectomía, o sea, ya no perder el tiempo, tenemos que llevarlo a trombectomía. Ahorita vamos a ver las indicaciones para trombectomía. Ese es un metaanálisis que se hizo en el 2025, que estamos viendo la ventana extendida. Fueron más de 1,700 pacientes. Si nosotros tenemos criterios de inclusión en base a los estudios de perfusión, los resultados pueden ser muy beneficiosos. Y cuando nosotros vemos el riesgo de hemorragia, realmente no es tan alta, ¿no? Y los pacientes les va muy bien. Siguiente, por favor. Ese es el otro estudio, y quiero que veamos, es un estudio diferente que se hizo el team, el grupo de investigadores que se hizo, y este es diferente porque podemos caer en el error que ya ha estado pasando de decir, bueno, ya pasaron más de 9 horas, las guías dicen que hay que trombolizar hasta 24 horas, vamos a trombolizarlo, y que todo el mundo empieza a trombolizar así nada más. Eso también es un error. Tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando vemos las guías, nosotros decimos trombolisis extendida, entre 4.5 horas nueva, trombolizar. Oye, pero es que yo leí un artículo que dice que hasta más de 24 horas en base a este estudio. La respuesta es sí, pero veamos cómo son pacientes seleccionados. En el otro estudio, a diferencia de lo que habíamos visto, el core tiene que ser menos de 70 milímetros, pero el área de penumbra tiene que ser más de 15. En el anterior, en el Estenia, eran de 10. Y veamos qué pacientes van a ser seleccionados para trombolisis intravenosa. Veamos, el nivel de evidencia baja y nos dice paciente que tiene una evolución entre 4 horas y media, 24 horas, siempre y cuando no puede recibir trombectomía. Si la posibilidad de tener trombectomía, tiene que hacerse o mandarse ese paciente para un centro para una terapia endovascular. Y luego dice otro punto muy importante, con personas con experiencia. O sea, aquí ya se va al equipo de neurología, al equipo donde se toman decisiones, pero no todos los pacientes que vamos a tomar de moda, vamos a estar trombolizando a todos. La respuesta es no, son pacientes seleccionados. Siguiente. Para recordarles, entre las primeras 4 horas a 9 horas, veamos que la evidencia es 2A, siempre y cuando tengamos un core menos de 70. Cuando es más de 24 horas, ese es el protocolo que estamos siguiendo, siempre y cuando la penumbra sea mayor, siempre y cuando no podamos ir por trombectomía. Siguiente. Trombectomía endovascular. Es un hombre de 64 años, es diabético, es hipertenso, tiene una nefropatía, está hospitalizado por una endocarditis infecciosa, pues le pusieron un catéter, y cuando pasan visita lo notan que no puede mover el lado derecho de su cuerpo. La última vez que lo vieron fue hace 6 horas. Siguiente. Ese es el NIS que se le hizo, son de 19 puntos, es un evento vascular cerebral de tipo proximal. Siguiente. Esta es la tomografía, tiene un ASPE de 10. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo trombolizamos o no? 6 horas de inicio, no hay lesiones, ¿se tromboliza o no?
tiene una endocarditis infecciosa, es una contraindicación, no se tromboliza, punto. Esa es la resonancia magnética, vemos lesiones microangiopáticas de manera cortical o subcortical, tanto supra como infratentorial, también la podemos ver en el FLAIR. Siguiente. Y bueno, al paciente se decide llevar a no se tromboliza porque hay una contraindicación clara, se le hace el estudio de perfusión cerebral, vemos una obstrucción proximal del segmento M1 de la arteria cerebral media y el paciente se decide llevar a terapia endovascular, ¿no? Siguiente. Vemos cómo se hace la terapia endovascular por el equipo de terapia endovascular y prácticamente está recanalizada la arteria. Siguiente. Ahora, ¿qué vamos a pasar? ¿Qué vamos a hacer entonces si no tenemos equipo de trombectomía disponible? Como grupo de trabajo estamos haciendo una red coordinada con el equipo de terapia endovascular que nos apoya tanto de Ciudad de México como de Mérida. Estamos ya junto con Armando ahí persiguiendo al médico de terapia endovascular. ¿Qué vamos a hacer entonces antes de que llegue esto? Bueno, este estudio nos demuestra que podemos nosotros trombolizar al paciente. Estamos copiando de lo que de lo que han hecho los cardiólogos hace años, ya lo estamos haciendo nosotros como neurólogos, que es, ¿sabes qué? Trombolízalo. La trombolisis no hay una contraindicación para llevar una trombectomía, aunque sea una lesión proximal. Este estudio nos demostró, por ejemplo, cuando hay una oclusión proximal y esta oclusión proximal se extiende, es una lesión en tándem, lo podemos trombolizar y en un segundo tiempo lo movemos a trombectomía, ¿no? Siguiente, por favor. Pero para llevar al paciente a una trombectomía hasta 24 horas necesitamos nosotros algunos puntos como son el ASPET. Siguiente. Y aquí vamos a ver, por eso era lo que le comentaba el doctor Rodrigo, que nos ayudara mucho con el ASPET, porque en base al ASPET vamos a tomar decisiones para que todo como equipo de trabajo ya estamos hablando como el mismo lenguaje. Y la indicación es en las primeras 6 horas con un ASPET de 3 a 10 puntos, que tenga una lesión de un gran vaso de tipo proximal con una escala de Ninjace más de 6 puntos y que tenga un ranking modificado previo menos de 1, aunque tenga un aspect entre 3 y 10, debe llevarse el paciente a una trombectomía. Siguiente. Trombectomía entre 6 a 24 horas después del inicio de los síntomas. Sí, siempre y cuando tengamos un aspect más de 6 puntos, ¿no? Debe llevarse a trombectomía. Siguiente, cuando tengamos un aspect de 3 a 5 puntos, aquí vamos a llevar a trombectomía a un paciente que tenga una lesión proximal con más de 6, pero que tenga menos de 80 años. Este es el único filtro que nos ponen para la edad de menos de 80 años. Veamos que en todos los demás la edad no es una contraindicación para la trombolisis ni para la trombectomía. Circulación de trombolisis o trombectomía para circulación posterior, eso es algo nuevo. Yo creo que nos adelantamos un poquito más, 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 ya, atrás. Así como hablábamos del ASPET para circulación anterior, esto realmente es algo que empezó a aparecer desde el 2019. Si sospechamos de que hay una lesión o una obstrucción de circulación posterior, es decir, sobre la arteria basilar, nosotros tenemos, se pasó el ASPET que teníamos para circulación anterior, también lo pasamos para el ASPET para circulación posterior, igual se le dan 10 puntos. Y veamos por qué es importante esto, porque mientras el paciente tenga un ASPET más de 6 puntos y tenga una lesión proximal de la arteria basilar, ese paciente, y es menos de 24 horas, ese paciente tiene que ir a trombectomía. Siguiente. ¿Cuáles son los síntomas de circulación posterior? Veamos que son todos estos. A mí me gustaría que se quedaran con algo muy importante. Vértigo, disartria, no ven nada en tomografía, no ven nada en esto que hay que pensar en circulación posterior. ¿Qué tan frecuentes son los eventos vasculares de circulación posterior? Casi cerca del 30%, y no vamos a ver nada en una tomografía, solamente en una resonancia magnética, ¿no? Siguiente, por favor. Y la idea ahorita es de que si tenemos una lesión de circulación posterior por una obstrucción de la arteria basilar, tiene que trombolizarse. Es un hombre de 66 años, tiene una cardiopatía isquémica, le pusieron 2 stents, tiene debilidad del lado derecho, tiene vértigo de 2 horas y medias, un NIH de 5 puntos. Siguiente.
Aquí se fue la vamos a avanzarle tantito a la terapia antiplaquetaria. Aquí está, ¿no? Lo que nos hablaba igual el doctor Eric, si el paciente tiene un NIH menos de 3 puntos, no es discapacitante o tiene un ataque isquémico transitorio de alto riesgo en base a una clasificación que ahorita vamos a ver, le seguimos, por favor. Esa es la clasificación que estamos utilizando en los servicios de urgencias. Paciente con un ataque isquémico transitorio, hacemos esta clasificación que se llama ABCD. Incluso nosotros ya le hemos estado agregando la resonancia magnética y el Doppler de carótidas. Un paciente que se sospeche que tenga un ataque isquémico transitorio no puede irse nada más así como aspirina y clopidogrel y te vas a casa. Tiene que hacerse todo este protocolo de estudio. Recuerden el caso que le había comentado al principio, ¿no? A esa paciente probablemente, si se le había hecho un Doppler de carótidas, probablemente hubiera sido otro desenlace. ¿Qué nosotros medimos en base a esto? En la edad, la presión, las manifestaciones, el tiempo, vemos la tomografía, vemos la resonancia magnética y el Doppler, y si este puntaje es más de 4 puntos, se considera de alto riesgo y ese paciente tiene que irse con una terapia antiplaquetaria. Esos son todos los estudios que se han hecho desde el CHAINS, el POINTS y todos los estudios o el TAILS del 2020 que nos llevan a la siguiente recomendación de las guías. Siguiente. Es este, ¿no? Es un evento vascular cerebral menor, un NIH menos de 3 puntos, es un ataque isquémico transitorio de alto riesgo. Este paciente tiene que irse con aspirina y clopidogrel. Clopidogrel, ¿a qué dosis? Entre 300 a 600 miligramos. Por más que se ha intentado sustituir a la aspirina por otros medicamentos y todo esto, por el ticagrelor, la verdad es que nadie le ha ganado a la aspirina y al clopidogrel tanto avance. ¿Para quién es el siguiente? Los otros medicamentos, pues solamente pacientes que sean alérgicos a la aspirina o que tengan mutaciones, pero la verdad es que nadie le gana a la aspirina y al clopidogrel. ¿Por cuánto tiempo vamos a dejar la doble terapia antiplaquetaria? Por 21 días y después nos vamos solamente con un solo medicamento, pero nadie le ha ganado a la aspirina y al clopidogrel. Siguiente. Bueno, esta es la iniciativa del código Stroh. Yo quiero que veamos de que no solamente es un neurólogo, es un médico nada más el que toma la decisión, desde el servicio de los paramédicos que nos anda ahí armando, que nos anda perrenteando con el tiempo, que hay que apurarnos, pero todo eso es el equipo Stroh, la imagenología, el servicio de urgencias, el abordaje para hacer una valoración por un Doppler de carótidas, el paciente que se va con un ecocardiograma transtorácico, transesofágico, un Holter, es decir, todas las especialidades, como podemos ver, pues forman parte del equipo del Código Stroh del Hospital Galenia. Muchas gracias.